Jake Morrison estaba en la fría habitación de metal con las manos a la espalda y la mirada fija en los 5 jueces que decidirían su destino. La habitación olía a productos de limpieza y a miedo. 3 de los jueces eran humanos, pero 2 no lo eran. Los alienígenas tenían la piel gris y ojos negros que nunca parecían parpadear. Observaban a Jake como si fuera una especie de animal peligroso que necesitaba ser eliminado. La almirante Patricia Vance estaba sentada en la silla central. Había sido la maestra de Jake cuando él era joven y su amiga cuando se hizo mayor. Ahora tenía que juzgarlo por lo que los militares llamaban su mayor crimen. Su rostro lucía cansado y triste, pero su voz se mantuvo firme mientras leía el papel que tenía delante. Capitán Jake Morrison, se le acusa de desobedecer órdenes directas durante operaciones de combate en la estación Kepler. Se le ordenó proteger la instalación de almacenamiento de armas. En su lugar, abandonó su puesto para evacuar a civiles. Debido a su elección, perdimos equipo militar avanzado valorado en miles de millones de créditos a manos de fuerzas enemigas. Jake recordó ese día de hacía 6 meses. El ataque había sido rápido y contundente. Naves enemigas habían atravesado sus defensas como si fueran de papel. El comandante de la base había gritado órdenes por radio, diciendo a todas las unidades que custodiaran los almacenes de armas y dejaran que los civiles se las arreglaran para escapar. Jake había mirado a las 300 personas atrapadas en los alojamientos civiles. Familias con niños, ancianos que no podían correr rápido, científicos que nunca habían empuñado un arma. Tomó su decisión en segundos. Llevó a su escuadrón y luchó a través de las líneas enemigas para llevar a esas personas a las cápsulas de escape. Todas las personas salieron con vida. Pero mientras él salvaba vidas, el enemigo se apoderó de las armas. Tecnología humana avanzada que ahora sería usada contra ellos en futuras batallas. Puso vidas civiles por encima de objetivos militares, dijo uno de los jueces alienígenas. Su voz sonaba como rocas moliéndose. Esto demuestra que no se puede confiar a los humanos mandos importantes. Piensan con el corazón en lugar de con la mente. El otro alienígena asintió con aprobación. El Consejo Galáctico ha tomado su decisión. El Capitán Morrison será exiliado a Terminus 7. Se le proporcionará equipo básico de supervivencia y se le dejará para que afronte el destino que le espera allí. Jake sintió algo frío moverse por su pecho, pero no lo dejó traslucir en su rostro. Todos conocían Terminus 7. Era a donde el Consejo enviaba a la gente que quería que desapareciera para siempre. El planeta era un mundo de pesadilla con una gravedad aplastante y monstruos que cazaban cualquier cosa que se moviera. La mayoría de la gente moría a las pocas horas de aterrizar. Los pocos que duraban más solían volverse locos por el aislamiento y el miedo constante. La almirante Vance parecía como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. El castigo parece excesivo para un hombre que salvó 300 vidas. Esas vidas no eran suyas para salvar. El primer alienígena dijo que tenía órdenes que eligió desobedecer. Esta es la consecuencia de esa elección. Jake finalmente habló. Su voz era tranquila y firme. Volvería a tomar la misma decisión cada vez. Los alienígenas se miraron con algo que podría haber sido satisfacción. Los jueces humanos miraron al suelo. La almirante Vance cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. El transporte se organizará inmediatamente. El teniente comandante Alex Carter pilotará la nave de exilio. Tienen 1 hora para prepararse. Los guardias se acercaron para llevarse a Jake, pero la almirante Vance levantó la mano. «Denos un momento». Cuando la habitación quedó vacía, excepto por ellos dos, ella caminó alrededor de la mesa y se paró frente a su antiguo alumno. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su voz se quebró un poco. «Jake, lo intenté todo. Usé todos los favores que tenía. Les supliqué que consideraran tu historial de servicio. 20 años de servicio impecable, 3 medallas por valentía, las vidas que salvaste en la Estación Europa. Nada de eso importó». Jake miró a la mujer que le había enseñado a ser un soldado y un líder. «Hiciste lo que pudiste, Pat. Ambos sabemos que esto nunca fue realmente sobre la Estación Kepler.
El Consejo ha estado buscando una excusa para deshacerse de mí desde que empecé a hacer preguntas sobre sus políticas. Ella asintió tristemente. Te estabas volviendo demasiado popular entre las otras colonias humanas. Demasiada gente empezaba a escuchar cuando hablabas de que los humanos merecían un mejor trato. Quizás eso es exactamente lo que necesita pasar. Una hora después, Jake estaba en la bahía de transporte con una pequeña bolsa de suministros y Alex Carter a su lado. El piloto era joven y nervioso. No dejaba de revisar su equipo como si temiera que algo se estropeara. La nave de transporte era pequeña y oscura. Tardarían 3 días en llegar a Terminus 7. Mientras subían por la rampa, Alex habló en voz baja. Señor, quiero que sepa que lo que hizo en la estación Kepler estuvo bien. Esos civiles merecen vivir. Jake puso su mano en el hombro del joven. Solo llévame a mi destino, Carter. Después de eso, tu trabajo habrá terminado. La nave despegó y los llevó lejos de todo lo que Jake había conocido, hacia un mundo donde se esperaba que muriera solo y olvidado. La nave de transporte tembló y traqueteó al atravesar las densas nubes alrededor de Terminus 7. Jake miró por la pequeña ventana y vio un mundo que parecía haber sido pintado con tonos grises y marrones. Montañas rocosas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con profundos valles cortados entre ellas como cicatrices. Nada de verde por ningún lado. Ninguna señal de que algo bueno pudiera crecer en este lugar. Alex Carter revisó sus instrumentos y negó con la cabeza. La gravedad es 2.3 veces la normal de la Tierra. Señor, la atmósfera es respirable, pero apenas. La temperatura exterior es 40 grados por debajo de lo que a los humanos les gusta. Y el escáner está detectando movimiento allí abajo. Movimiento grande. Jake cogió su mochila de supervivencia y revisó el contenido una vez más. Una pequeña tienda de campaña. Pastillas potabilizadoras. Comida de emergencia para quizás 10 días si era cuidadoso. Un kit médico básico. Un cuchillo. Una pequeña pistola de plasma con 2 celdas de energía. No era mucho para mantener vivo a un hombre en un mundo como este. Búscame un lugar que parezca menos peligroso que los demás, dijo Jake. Alex encontró un área plana entre 2 colinas rocosas que parecía vacía de las grandes formas en movimiento que su escáner había detectado en otros lugares. El transporte aterrizó con un fuerte golpe. La puerta trasera se abrió y Jake sintió el peso aplastante del planeta golpearle como un puñetazo físico. Cada paso se sentía como si llevara a otra persona a la espalda. Señor, dijo Alex mientras Jake caminaba hacia la puerta. Podría reportar problemas en el motor. Decir que tuvimos que regresar. Jake sonrió por primera vez en días. Sería sometido a un consejo de guerra por ayudarme. Vuelve a tu vida, Carter. Quizás algún día puedas decirle a la gente que conociste a un hombre que intentó hacer lo correcto. Jake bajó de la nave e inmediatamente sintió el frío morderle la cara. El aire olía a metal y a algo que podría haber sido la muerte. La puerta del transporte se cerró detrás de él y los motores se encendieron. En segundos, la nave era solo un punto en el cielo gris, y luego desapareció por completo. El silencio que siguió no se parecía a nada que Jake hubiera experimentado. Ni pájaros, ni insectos, ni viento, solo el sonido de su propia respiración y su corazón trabajando, demasiado fuerte contra la pesada gravedad. Miró el paisaje e intentó decidir qué dirección podría llevar a un refugio o agua. Fue entonces cuando escuchó el aullido. Vino de algún lugar detrás de las colinas rocosas, y fue respondido por otro aullido de una dirección diferente. Luego otro. Jake había escuchado grabaciones de las criaturas que vivían en Terminus 7. Los lugareños los llamaban lobos de piedra, pero no se parecían en nada a los lobos de la tierra. Eran del tamaño de caballos con dientes como cuchillos y pieles lo suficientemente duras como para detener pequeños disparos de armas. Jake empezó a caminar hacia un terreno más elevado donde podría ver más de la zona. Cada paso era una lucha contra la gravedad que quería derribarlo. Sus piernas le ardían después de solo unos minutos, y su respiración se volvió pesada y rápida. El frío empeoraba a medida que el sol se movía hacia el horizonte. Los aullidos se acercaban.
Jake llegó a la cima de una pequeña elevación y miró hacia el camino por donde había venido. 3 formas se movían por la zona plana donde había aterrizado el transporte. Incluso desde esa distancia, podía ver que eran grandes y que seguían su rastro. Tendría quizás 20 minutos antes de que lo alcanzaran. Fue entonces cuando vio la cueva. Era poco más que una grieta en la pared de roca, pero parecía lo suficientemente profunda como para proporcionar refugio. Jake medio corrió y medio tropezó por la pendiente hacia ella. Su mochila rebotaba en su espalda, y sus pulmones se sentían como si estuvieran en llamas. Los aullidos estaban muy cerca ahora. Jake llegó a la entrada de la cueva justo cuando el primer lobo de piedra apareció por las rocas debajo de él. Era aún más grande de lo que había esperado. Pelaje gris sobre músculos que se movían como cables de acero, ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra. Lo vio y soltó un rugido que resonó en las paredes del cañón. Jake se apretó en la abertura de la cueva. El espacio interior era estrecho, pero se adentraba más de lo que su pequeña linterna podía mostrar. El lobo llegó a la entrada e intentó empujar su enorme cabeza a través de la grieta. Sus garras raspaban contra la roca mientras intentaba ensanchar la abertura durante varias horas. Los lobos se turnaban para intentar alcanzarlo. Se iban un rato y luego regresaban para intentarlo de nuevo. Jake se sentó en la oscuridad y los escuchó. Finalmente, se dieron por vencidos y se fueron a cazar presas más fáciles. Jake se adentró más en el sistema de cuevas y encontró algo que hizo saltar su corazón de esperanza. Las paredes estaban talladas con marcas de herramientas. Alguien había estado allí antes. Alguien había hecho esta cueva más grande y cómoda. Siguió el pasaje tallado y encontró una cámara más grande. Había una pila de mantas viejas en una esquina, algunos recipientes metálicos que podrían contener comida o agua, herramientas colgando de clavijas clavadas en la roca, y sentada en medio de todo esto había una mujer que parecía haberlo estado esperando. Tenía quizás 40 años, con cabello oscuro y ojos cansados. Su ropa estaba remendada y sucia, pero se veía sana y fuerte. Cuando vio a Jake, sonrió como si estuviera viendo a un viejo amigo. «Bienvenido al paraíso», dijo. «Soy Elena Rodríguez, y acabas de convertirte en el miembro más nuevo del club más exclusivo de la galaxia. Somos la gente que nadie quería, pero la muerte no se llevó». Elena guió a Jake más profundamente en el sistema de cuevas, donde descubrió que su pequeña cámara era solo el principio. Los túneles se abrían a espacios más grandes donde vivían y trabajaban otras personas. Jake conoció a Roy Jenkins, quien había sido ingeniero antes de que el Consejo lo enviara aquí por negarse a construir armas que pudieran destruir ciudades enteras. Lisa Park había sido una experta en comunicaciones hasta que intentó exponer la corrupción en el sistema de suministro de alimentos. En total, había 37 personas viviendo en esta comunidad subterránea. Habían estado sobreviviendo durante meses escondiéndose durante el día y buscando comida por la noche. Las cuevas les proporcionaban protección contra los lobos de piedra y el frío aplastante que llegaba después del anochecer. Elena había encontrado formas de cultivar hongos en las cámaras más profundas usando el calor residual de las chimeneas térmicas. Roy había construido sistemas de recolección de agua y herramientas básicas a partir de metal rescatado. Lisa había logrado mantener una pequeña radio funcionando, aunque solo podía captar señales de naves que pasaban. «La clave es nunca salir durante la hora de la comida», explicó Elena mientras le mostraba a Jake su hogar improvisado. «Los lobos de piedra cazan al amanecer y al anochecer. Durante el mediodía, duermen en los valles profundos. A altas horas de la noche, regresan a sus guaridas. Si lo calculas bien, puedes moverte por la superficie durante unas pocas horas». Jake aprendió sus rutinas rápidamente, pero algo extraño comenzó a suceder después de su primera semana bajo tierra. Empezó a sentirse diferente, más fuerte de alguna manera, a pesar de la pesada gravedad que casi lo había aplastado cuando llegó por primera vez. Sus cortes sanaban más rápido de lo que deberían haberlo hecho. Su oído se volvió tan agudo que podía detectar a los lobos moviéndose afuera, incluso cuando los demás no podían oír nada. Elena también notó los cambios. Había sido médico y científica antes de su exilio, y estaba fascinada por lo que veía.
Tu cuerpo se está adaptando, le dijo una noche mientras estaban sentados alrededor de su pequeña hoguera. He estado observando cómo nos pasa a todos, pero nunca tan rápido. Algo en este planeta nos está cambiando. Roy se rió, pero no había humor en ello. ¿Cambiándonos en qué? Monstruos como esas cosas de fuera. Quizás algo mejor de lo que éramos antes, dijo Lisa en voz baja. Había estado escuchando transmisiones de colonias humanas, y las noticias no eran buenas. Más restricciones, más controles, humanos siendo trasladados a planetas peores con menos recursos. A veces pienso que nos enviaron aquí esperando que nos convirtiéramos en algo que pudieran usar como excusa para ser aún más duros con el resto de nuestra gente. Jake se encontró pensando en esa posibilidad cada vez más a medida que pasaban las semanas. Los cambios en su cuerpo se estaban volviendo imposibles de ignorar. Podía levantar rocas que deberían haber sido demasiado pesadas para mover. Podía ver claramente en la oscuridad que antes lo habría cegado. Cuando se concentraba, podía sentir a los lobos de piedra incluso cuando aún estaban lejos. Los demás también estaban cambiando, pero no tan rápida o dramáticamente como Jake. Elena teorizó que la radiación única del planeta, combinada con el estrés de la supervivencia, estaba activando códigos genéticos latentes que la evolución había incorporado a los humanos durante millones de años. Los humanos siempre habían sido la especie más adaptable de la galaxia. Pero algo había estado reprimiendo esa habilidad. La primera prueba real de las nuevas capacidades de Jake llegó durante una misión de suministro a una nave de transporte estrellada que Roy había avistado en un valle distante. La nave había caído meses atrás, pero nadie se había atrevido a hacer el peligroso viaje para alcanzarla. La ruta los llevaría a través del territorio de los lobos de piedra durante el día y de regreso por él durante la noche. Aunque Jake se ofreció a ir solo, Elena y Roy insistieron en acompañarlo. Salieron antes del amanecer y avanzaron a buen ritmo por el terreno rocoso. Eso habría agotado completamente a Jake apenas un mes antes. Ahora se movía por el terreno difícil como si fuera pavimento liso. Elena y Roy luchaban por seguirle el ritmo, a pesar de que llevaban mucho más tiempo en el planeta. Llegaron al lugar del accidente sin incidentes y descubrieron que la nave había estado transportando suministros médicos y piezas de repuesto para equipos de minería. La bodega de carga estaba intacta y llena de cosas que necesitaban desesperadamente. Pero mientras cargaban sus mochilas, Jake escuchó algo que le heló la sangre. Los lobos de piedra se movían hacia ellos desde 3 direcciones. Una gran manada que había estado cazando en la zona. «Tenemos que irnos ahora», dijo Jake. Los demás aún no podían oír a los lobos, pero confiaron en su advertencia. Empezaron a regresar hacia las cuevas, moviéndose tan rápido como lo permitían las pesadas mochilas y la aplastante gravedad. Los lobos aparecieron en la cresta detrás de ellos cuando aún estaban a 2 horas de la seguridad. Jake podía verlos claramente a pesar de que Elena y Roy entrecerraban los ojos y se los cubrían con las manos. 7 depredadores masivos que trotaban por las rocas como si no pesaran nada. «Nos están alcanzando», dijo Jake. Tomó una decisión que incluso a él mismo le sorprendió. «Sigan hacia las cuevas. Yo los retrasaré». Antes de que los demás pudieran discutir, Jake soltó su mochila y se giró para enfrentar a los lobos que se acercaban. Sacó su pequeña pistola de plasma y comprobó la carga. Quizás suficiente energía para 6 disparos si tenía suerte. Ni de lejos suficiente para detener a 7 lobos de piedra. El líder de la manada lo alcanzó primero, moviéndose más rápido de lo que algo de ese tamaño debería haber podido moverse. Jake disparó 2 veces y vio que ambos disparos alcanzaban el centro del cuerpo de la criatura. Los proyectiles de plasma que deberían haber derribado a cualquier animal normal solo parecieron enfurecerlo. Saltó sobre él con las garras extendidas y las fauces abiertas lo suficiente como para arrancarle la cabeza. Jake hizo algo que debería haber sido imposible. Esquivó el ataque y agarró al lobo por su grueso cuello mientras pasaba a su lado. Usando el propio impulso de la criatura, giró y lo lanzó contra las rocas con suficiente fuerza para romper huesos. El lobo golpeó la pared de piedra con un golpe húmedo y no volvió a levantarse. Los otros lobos dudaron por un momento, y Jake usó esa vacilación para disparar 2 proyectiles de plasma más al más cercano. Esta vez,
Sus disparos encontraron puntos débiles entre la piel blindada y la criatura cayó pesadamente. Los 5 lobos restantes se dispersaron para rodearlo. Jake soltó la inútil pistola y recogió un trozo de roca rota que pesaba más que él. No debería haber podido levantarlo, y mucho menos balancearlo como un arma. Pero su cuerpo transformado se movía con una fuerza y velocidad que desafiaban todo lo que creía saber sobre las limitaciones humanas. La noticia comenzó a extenderse por los rincones oscuros de la galaxia de que cosas imposibles estaban sucediendo en Terminus 7. Contrabandistas y comerciantes que trabajaban en las rutas del borde exterior susurraban historias en cantinas y bahías de atraque. Afirmaban haber detectado extrañas señales provenientes del mundo de la muerte donde ninguna señal debería existir. Algunos decían haber visto luces moviéndose por la superficie del planeta en patrones que casi parecían ciudades. El Consejo Galáctico desestimó estos informes como fantasías de personas que pasaban demasiado tiempo solas en el espacio. Terminus 7 era un mundo tumba donde los exiliados iban a morir rápida y silenciosamente. Nada podía sobrevivir allí por mucho tiempo y ciertamente nada podía prosperar. Pero Jake y su creciente comunidad estaban haciendo exactamente eso. La batalla con los lobos de piedra había sido un punto de inflexión. Jake había matado a 5 de los masivos depredadores usando nada más que sus propias manos y trozos de roca rota. Cuando Elena y Roy lo encontraron después, estaba sentado tranquilamente entre las criaturas muertas sin un rasguño en su cuerpo. Esa noche celebraron en las cuevas y por primera vez desde que comenzó su exilio, la gente realmente sonrió y se rió. Más importante aún, comenzaron a creer que la supervivencia no era su única opción. Quizás podrían construir algo aquí. Quizás podrían convertirse en algo más de lo que habían sido antes de su exilio. Jake se encontró convirtiéndose en el líder natural de su pequeño grupo. Aunque nunca pidió el puesto, la gente acudía a él cuando tenían problemas o desacuerdos. Lo buscaban cuando había que tomar decisiones. Se dio cuenta de que su transformación no era solo física. Algo en el planeta y el estrés de la supervivencia estaba sacando a la luz cualidades de liderazgo que habían estado enterradas bajo años de protocolo militar y supervisión alienígena. Roy había estado ocupado con sus proyectos de ingeniería utilizando materiales rescatados de naves estrelladas que estaban dispersas por todo el planeta. Había construido una antena de comunicaciones que era más potente de lo que su pequeño grupo debería haber sido capaz de construir. Lisa la usó para comunicarse con colonias humanas por toda la galaxia. Y lo que escuchó la enfureció lo suficiente como para correr riesgos. Las noticias de los mundos humanos empeoraban cada día. Nuevas restricciones a la circulación y el comercio, reubicaciones forzadas a planetas con menos recursos, humanos siendo destituidos de puestos de autoridad en sus propios gobiernos. Un consejo galáctico estaba aplastando sistemáticamente la independencia humana, y la mayoría de la gente tenía demasiado miedo o estaba demasiado cansada para contraatacar. Lisa comenzó a transmitir mensajes de esperanza y resistencia en frecuencias que el consejo monitoreaba. Contó la historia de Terminus 7 y de la gente que no solo había sobrevivido al exilio, sino que se había hecho más fuerte gracias a él. Compartió lo que Elena había aprendido sobre la adaptación humana y lo que Jake había demostrado sobre el potencial humano cuando se le permitía desarrollarse libremente. Nos enviaron aquí a morir, dijo Lisa durante una de sus transmisiones que llegó a 17 colonias humanas. Pero nos dieron algo que nunca pretendieron. Nos dieron un mundo donde podíamos descubrir de lo que los humanos somos realmente capaces cuando dejamos de aceptar los límites que otros nos imponen. La comunidad subterránea creció a medida que llegaban más naves de transporte con nuevos exiliados. Pero algo notable sucedió a cada grupo que aterrizó. En lugar de morir a las pocas horas o días como esperaba el consejo, fueron rescatados por personas que habían aprendido a moverse por la peligrosa superficie como si fuera su hogar natural. Jake personalmente dirigió misiones de rescate que trajeron de vuelta a científicos, soldados e ingenieros que habían sido exiliados por negarse a someterse a la autoridad alienígena. Cada recién llegado pasó por la misma transformación que había cambiado a Jake y a los supervivientes originales. El entorno único del planeta despertó un potencial genético que había estado latente en los humanos durante miles de años. Se volvieron más fuertes, más rápidos y más resistentes que los humanos de referencia.
Más importante aún, se unificaron de maneras que las comunidades humanas normales rara vez lograban. Elena había estado estudiando los cambios y hizo un descubrimiento que la emocionó y la asustó. La transformación no era aleatoria. Seguía patrones que sugerían que el ADN humano contenía instrucciones para la adaptación que eran mucho más avanzadas de lo que nadie se había dado cuenta. Los humanos no eran solo otra especie que había desarrollado inteligencia y tecnología. Eran algo diseñado para sobrevivir y prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de las otras formas de vida. Hemos estado pensando esto mal, le dijo Elena a Jake mientras estaban en una cresta alta con vistas a su asentamiento en expansión. El Consejo no nos envió aquí a morir. Nos enviaron aquí para convertirnos en algo a lo que temen. Jake miró el valle donde ahora vivían y trabajaban casi 200 personas. Habían establecido una producción sostenible de alimentos utilizando cultivos modificados que prosperaban en el suelo árido. Habían domesticado a algunos de los depredadores más pequeños y habían aprendido a evitar a los más grandes. Lo más notable, habían comenzado a trabajar juntos con una eficiencia y coordinación que parecía casi sobrenatural. Quizás sea hora de hacerles saber en qué nos hemos convertido, dijo Jake. Esa noche, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. En lugar de ocultar su existencia, se anunciarían a la galaxia. Lisa comenzó a transmitir en canales que todas las colonias humanas podían recibir. Contó su historia en detalle y desafió a otros humanos a dejar de aceptar las limitaciones que los gobiernos alienígenas les imponían. La respuesta fue inmediata y poderosa. Colonias humanas que habían estado sufriendo bajo restricciones cada vez más duras de repente estallaron en una resistencia coordinada. Los trabajadores se declararon en huelga. Las unidades militares se negaron a cumplir órdenes. Los civiles comenzaron a organizarse en grupos que exigían un mejor trato. Los rebeldes lucharon con tácticas y determinación que sorprendieron a las fuerzas del Consejo enviadas para aplastarlos. Se movían como si pudieran leer la mente de su enemigo. Parecían saber de dónde vendrían los ataques antes de que ocurrieran. Exhibieron una resistencia y un coraje que violaban todos los perfiles psicológicos que el Consejo tenía sobre el comportamiento humano. Los informes de inteligencia comenzaron a llegar a las cámaras del Consejo que hablaban de soldados humanos que mostraban habilidades imposibles, levantando equipos que deberían haber requerido maquinaria, moviéndose por terrenos que deberían haber sido intransitables, luchando con una coordinación que parecía trascender los métodos de comunicación normales. El presidente Vexer del Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para abordar lo que sus comandantes militares llamaban el problema humano. El líder reptiliano había gobernado la galaxia durante décadas a través de un cuidadoso control de los recursos y las poblaciones. Los humanos siempre habían sido útiles porque eran adaptables y trabajadores. Pero también eran fácilmente controlados a través de la presión económica y la manipulación social. Ahora algo había cambiado y Vexer no entendía qué o cómo. Las células de resistencia humana estaban operando en docenas de mundos con un nivel de coordinación que debería haber sido imposible sin redes de comunicación avanzadas que el Consejo habría detectado. Aún más inquietantes eran los informes de humanos individuales que mostraban capacidades físicas que sus propios científicos decían que eran biológicamente imposibles. Encuentra la fuente de esta rebelión, ordenó Vexer a su jefe de inteligencia. Debe haber alguien organizando y entrenando a estos humanos. Encuéntralos y elimínalos antes de que esto se extienda más. La investigación condujo inevitablemente a Terminus 7 y al hombre que había sido enviado allí a morir 3 años antes. El presidente Vexer estaba en el centro de la sala de guerra del Consejo, mirando informes que no tenían sentido según todo lo que creía saber sobre las limitaciones humanas. En la enorme pantalla, docenas de puntos rojos marcaban rebeliones humanas por toda la galaxia. Cada punto representaba un mundo donde los humanos habían dejado de seguir órdenes y habían comenzado a contraatacar con habilidades que violaban la ciencia biológica básica. Muéstrame los datos de vigilancia de Terminus 7 de nuevo, ordenó Vexer. La pantalla cambió para mostrar imágenes granuladas capturadas por drones espías que apenas habían sobrevivido a su misión de reconocimiento en el mundo de la muerte. Las imágenes mostraban a humanos moviéndose por terrenos que deberían haber sido imposibles de atravesar.
Llevaban cargas que deberían haber requerido asistencia mecánica. Trabajaban juntos con una coordinación que parecía trascender la comunicación normal. En el centro de todo estaba Jake Morrison. El hombre que había sido enviado a morir no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en algo que desafiaba la clasificación. La vigilancia lo mostraba levantando rocas que pesaban varias toneladas, moviéndose con una velocidad que desdibujaba la capacidad de la cámara para rastrearlo. Lo más inquietante de todo, liderando a su gente con una autoridad que incluso los observadores alienígenas sentían instintivamente sumisa. «Esto es imposible», dijo el general Krax, el comandante militar más importante del Consejo. Sus rasgos similares a insectos se contrajeron con agitación mientras estudiaba las imágenes. «Los humanos no poseen estas capacidades. Nuestros científicos han estudiado su fisiología durante décadas. Son fuertes para su tamaño, pero tienen limitaciones claras». «Claramente, nuestros científicos estaban equivocados», respondió Bexer con fría ira. «La pregunta ahora es cuántos humanos poseen estas habilidades y con qué rapidez se están extendiendo». Los informes de inteligencia pintaban un cuadro que se volvía más alarmante con cada actualización. Células de resistencia humana en 47 mundos estaban mostrando tácticas coordinadas que sugerían que estaban recibiendo entrenamiento y orientación de una fuente central. Humanos individuales estaban realizando hazañas que su propia gente describía como milagrosas, levantando vehículos estrellados para rescatar a supervivientes atrapados, corriendo por terrenos a velocidades que deberían haber sido imposibles, luchando con reflejos que les permitían esquivar disparos de armas a quemarropa. «Comenzó en Terminus 7», informó el jefe de inteligencia. «Nuestro análisis sugiere que Jake Morrison y sus seguidores han desarrollado algún tipo de proceso de mejora que despierta el potencial humano latente. Están usando su red de comunicación para difundir este conocimiento a las poblaciones humanas por toda la galaxia». Bexer sintió algo que no había experimentado en décadas de gobernar la galaxia. Miedo. La especie reptiliana que dominaba el Consejo había mantenido el poder a través de un cuidadoso control de los recursos y las poblaciones. Habían mantenido a otras especies dependientes y divididas. Los humanos habían sido particularmente útiles porque eran adaptables y trabajadores. Pero también eran fácilmente manipulados a través de la presión económica y la ingeniería social. Si los humanos podían volverse física y mentalmente superiores a sus gobernantes, entonces toda la estructura de poder de la galaxia colapsaría. Otras especies verían el éxito humano y exigirían un mejor trato para sí mismas. El cuidadoso equilibrio que había mantenido la paz y la prosperidad para la clase dominante sería destruido. «Necesitamos eliminar esta amenaza antes de que se extienda más», decidió Bexer. «Preparen una flota de batalla para la salida inmediata hacia Terminus 7. Quiero que Jake Morrison y sus seguidores sean destruidos por completo. Sin supervivientes, sin pruebas». La almirante Patricia Vance recibió sus órdenes 3 días después. En su oficina en la Estación Central Militar, leyó el informe de la misión 2 veces antes de comprender completamente lo que el Consejo le pedía que hiciera. Debía llevar un grupo de batalla completo a Terminus 7 y esterilizar el planeta por completo. Todos los exiliados humanos debían ser eliminados junto con toda evidencia de su asentamiento. La justificación oficial era que los exiliados habían desarrollado armas biológicas que representaban una amenaza para la seguridad galáctica. Pero Patricia conocía la verdadera razón. Jake Morrison se había convertido exactamente en lo que el Consejo había temido que se convirtiera: un símbolo del potencial humano que inspiraba a otros a exigir un mejor trato. Patricia se había ofrecido voluntaria para esta misión en contra del consejo de sus oficiales de Estado Mayor. Señalaron que tenía una relación personal con Morrison que podría comprometer su juicio. Tenían razón, pero no de la forma en que ellos pensaban. Patricia tenía la intención de ir a Terminus 7, no para destruir a Jake Morrison, sino para entender en qué se había convertido y decidir por sí misma si representaba una amenaza o una oportunidad. La flota de batalla que partió hacia Terminus 7 fue la fuerza militar más grande reunida en más de una década. 12 cruceros pesados con sus complementos completos de cazas, buques de apoyo que transportaban suficiente potencia de fuego para reducir la superficie del planeta a cristal fundido.
Tropas equipadas con armas diseñadas para penetrar cualquier tecnología defensiva conocida. A medida que se acercaban al mundo de la muerte, Patricia estudió los informes de inteligencia e intentó reconciliarlos con el hombre que había conocido. Jake Morrison siempre había sido excepcional, pero las habilidades descritas en estos archivos parecían pertenecer a alguien de una especie completamente diferente. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la superficie del planeta, informó el oficial de comunicaciones. Viene directamente de Jake Morrison. Póngalo en la pantalla principal. La pantalla principal se activó para mostrar a un hombre que se parecía a Jake Morrison, pero de alguna manera no lo era. Parecía estar en perfectas condiciones físicas a pesar de 3 años de exilio en un mundo que debería haberlo matado en cuestión de días. Sus ojos tenían una profundidad e intensidad que ella no recordaba. Cuando habló, su voz transmitía una autoridad que hizo que incluso sus experimentados oficiales se enderezaran inconscientemente. Hola, Patricia. Te estaba esperando. Jake, necesitas rendirte inmediatamente. El Consejo ha autorizado la esterilización completa de tu asentamiento. Si vienes conmigo pacíficamente, quizás pueda negociar términos para tu gente. Jake sonrió, pero no había humor en ello. Mi gente ya no está interesada en los términos del Consejo. Hemos descubierto en lo que los humanos pueden convertirse cuando dejamos de aceptar las limitaciones que otros nos imponen. ¿Te gustaría ver? Antes de que Patricia pudiera responder, la pantalla cambió para mostrar una vista aérea del asentamiento que la inteligencia había calificado de imposible. Miles de personas se movían a través de un complejo de edificios e instalaciones que rivalizaban con cualquier cosa en los mundos principales. Los jardines florecían en un suelo que debería haber sido estéril. Estructuras se alzaban del paisaje que parecían crecer de la propia roca en lugar de construirse sobre ella. Esto es lo que 3 años de determinación humana pueden lograr cuando no están limitados por la supervisión alienígena, dijo Jake. Imagina lo que podríamos hacer con 3 décadas o 3 siglos. Patricia sintió que algo se movía dentro de su pecho mientras observaba las imágenes. Por primera vez en su larga carrera, comenzó a preguntarse si la raza humana había estado aceptando demasiado poco durante demasiado tiempo. Jake, el Consejo nunca permitirá que esto continúe. Te ven como una amenaza para la estabilidad galáctica. Entonces quizás sea hora de que la estabilidad galáctica cambie. La almirante Patricia Vance estaba en el puente de su nave insignia, observando sus sensores rastrear algo que debería haber sido imposible. Jake Morrison se acercaba a su flota de batalla, no en una nave espacial, sino de alguna manera sobreviviendo en el vacío del espacio mismo. Su fisiología transformada se había adaptado incluso al frío absoluto y al vacío sin aire entre mundos. La tripulación del puente observaba en asombrado silencio cómo Jake se movía por el espacio con la gracia fluida de alguien nadando en el agua. Se acercó a la enorme nave de guerra sin ningún equipo de protección o sistemas de soporte vital. Cuando llegó al casco, de alguna manera atravesó las barreras metálicas como si no estuvieran allí. Patricia lo encontró esperando en sus aposentos privados. Cuando regresó del puente, él estaba sentado tranquilamente en su silla, luciendo completamente a gusto, a pesar de haber realizado hazañas que violaban todas las leyes conocidas de la física y la biología. Cuando ella entró, él sonrió con la calidez que recordaba de sus días más jóvenes, pero sus ojos tenían profundidades que hablaban de experiencias más allá de la comprensión humana normal. «Te ves bien, Patricia, el mando te sienta bien». Ella permaneció de pie cerca de la puerta, sin saber si estaba mirando a su antiguo alumno o a algo completamente diferente. «Jake, ¿en qué te has convertido?» «Me he convertido en lo que los humanos siempre estuvieron destinados a ser antes de que empezáramos a aceptar límites impuestos por otros. Siéntate, por favor. Tenemos mucho que discutir antes de que tu flota decida atacar mi hogar». Patricia se sentó frente a él e intentó conciliar esta figura tranquila y segura con el exiliado destrozado que había sido enviado a Terminus 7 hace 3 años. «El Consejo cree que representas una amenaza para la estabilidad galáctica. Han autorizado la destrucción completa de tu asentamiento». «El Consejo tiene razón en tener miedo.
Lo que hemos construido en Terminus 7 demuestra que los humanos no necesitan la supervisión alienígena para prosperar. De hecho, lo hacemos mejor sin ella. Otras especies están empezando a preguntar por qué deberían aceptar un estatus subordinado a señores reptilianos que no aportan nada más que control. A través del sistema de comunicación de la nave, Patricia podía escuchar informes de sus comandantes subordinados. El asentamiento en Terminus 7 no se estaba escondiendo de su vigilancia. En cambio, los humanos estaban mostrando abiertamente capacidades que hacían que la tecnología militar más avanzada del Consejo pareciera primitiva en comparación. Jaque, tengo órdenes de destruir todo lo que has construido allí abajo. 12 cruceros pesados con suficiente potencia de fuego para convertir la superficie del planeta en cristal. Lo sé. Por eso vine a hablar contigo primero. Tienes una elección que hacer, Patricia. Puedes seguir las órdenes del Consejo e intentar destruir a personas que no han cometido ningún crimen excepto negarse a aceptar la esclavitud. O puedes unirte a nosotros y ayudar a la humanidad a reclamar su lugar legítimo entre las estrellas. Antes de que Patricia pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. La voz de su oficial táctico llegó a través del sistema de comunicación con un pánico apenas controlado. Almirante, tenemos múltiples contactos elevándose de la superficie del planeta. Parecen moverse sin nave espacial. Patricia activó su pantalla personal y vio algo que la hizo cuestionar su propia cordura. Cientos de figuras se elevaban de Terminus 7, moviéndose por el espacio con la misma gracia imposible que Jaque había demostrado. Se extendieron alrededor de su flota en formaciones que hablaban de precisión militar y brillantez táctica. Mi gente no está aquí para atacar sus naves, dijo Jaque con calma. Están aquí para demostrar lo que los humanos pueden lograr cuando dejamos de creer en nuestras propias limitaciones. Observa. Los humanos transformados comenzaron a moverse alrededor de las naves de guerra del Consejo con una velocidad y coordinación que desafiaban la creencia. Flotaban por el espacio como bancos de peces, pero con un propósito e inteligencia que claramente estaban dirigidos por alguna forma de comunicación que no requería tecnología. Patricia observó a sus oficiales más experimentados luchar por rastrear objetivos que se movían más rápido de lo que sus armas podían apuntar. Los sistemas tácticos diseñados para manejar cualquier amenaza conocida eran inútiles contra oponentes que parecían anticipar cada medida defensiva antes de que se implementara. Esto es imposible, susurró Patricia. Esto es humano, corrigió Jaque. Somos la única especie en la galaxia que fue diseñada para adaptarse y superar cualquier entorno o desafío. El Consejo ha pasado siglos convenciéndonos de que necesitábamos su guía y protección. Estaban equivocados. Los informes seguían llegando de toda la flota. Los humanos transformados no estaban atacando, pero estaban demostrando capacidades que dejaban claro que podían destruir cada nave del Consejo sin un esfuerzo significativo. Se movían a través de barreras sólidas como si no estuvieran allí. Sobrevivían en el vacío sin protección. Coordinaban sus movimientos con una precisión que sugería alguna forma de conciencia compartida. Jaque, incluso si lo que dices es cierto, el Consejo nunca aceptará la independencia humana. Enviarán flotas más grandes. Usarán armas de destrucción masiva si es necesario. Que lo intenten. Cada colonia humana que ataquen producirá más gente como nosotros. Cada acto de opresión despertará a más humanos a su verdadero potencial. La era de la dominación alienígena está terminando, Patricia. La única pregunta es si los antiguos amigos de la humanidad estarán con nosotros o contra nosotros. Patricia sintió el peso de la decisión presionando sobre ella. Todo lo que había creído sobre las limitaciones humanas y la necesidad de la supervisión del Consejo se estaba desmoronando ante sus ojos. La evidencia era innegable. Los humanos eran capaces de mucho más de lo que nadie había imaginado cuando eran libres de desarrollarse sin restricciones artificiales. A través de los sensores de la nave, pudo ver el asentamiento en Terminus 7 con mayor detalle de lo que los informes de inteligencia habían proporcionado. No era solo una colección de refugios de supervivencia, sino una ciudad próspera que rivalizaba con cualquier cosa en los mundos centrales. Jardines y fábricas y centros de investigación que representaban el ingenio humano desatado de la supervisión burocrática.
¿Qué pasa con las otras especies?, preguntó Patricia. La galaxia ha conocido la paz bajo el gobierno del Consejo durante siglos. ¿Paz para quién?, respondió Jake. La clase dominante reptiliana que toma los mejores recursos mientras obliga a todos los demás a aceptar las obras. Los comandantes militares insectoides que tratan a otras especies como herramientas desechables. La verdadera paz solo puede existir entre iguales, no entre amos y esclavos. Como si respondiera a sus palabras, Patricia recibió informes de toda la galaxia. Las rebeliones humanas en docenas de mundos no solo continuaban, sino que se extendían a otras especies que se habían inspirado en el ejemplo humano. Los cuidadosos sistemas de control que habían mantenido la autoridad del Consejo durante generaciones se estaban desmoronando a medida que las poblaciones oprimidas exigían un mejor trato. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de las fuerzas del Consejo en 17 mundos, informó su oficial de comunicaciones. Los gobernadores locales están pidiendo condiciones en lugar de enfrentar una rebelión continua. Patricia miró a Jake y vio en sus ojos la misma determinación que lo había impulsado a salvar a 300 civiles en la estación Kepler. No había cambiado tanto como ella había pensado. Simplemente se había convertido en más de lo que siempre había sido, un hombre que se negaba a aceptar la injusticia, incluso cuando la resistencia parecía inútil. El Consejo nunca me perdonará si regreso sin completar esta misión. Entonces quizás sea hora de dejar de servir a amos que exigen perdón por negarse a cometer genocidio. Patricia tomó su decisión. Abrió un canal de comunicación a toda la flota y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. A todas las naves del Consejo, aquí la almirante Vance, desactiven todas las armas y sistemas defensivos. Nos retiramos de Terminus 7 con efecto inmediato. La respuesta de sus comandantes subordinados fue inmediata y dividida. Algunos oficiales reconocieron sus órdenes con alivio, claramente incómodos con su misión de destruir exiliados indefensos. Otros exigieron una aclaración y le recordaron las órdenes directas del Consejo. El almirante Krex está exigiendo una explicación, informó su oficial de comunicaciones. Dice que está cometiendo traición contra el Consejo Galáctico. Patricia miró a Jake, quien había estado observando los acontecimientos con tranquila satisfacción. Dile al almirante Krex que estoy mostrando lealtad a la raza humana y a la justicia. Si el Consejo considera eso traición, entonces quizás sea hora de examinar en qué se ha convertido el Consejo. La transformación de la galaxia no ocurrió de la noche a la mañana, pero comenzó ese día sobre Terminus 7, cuando Patricia Vance regresó al espacio del Consejo. Con su flota intacta, pero su misión abandonada, trajo consigo pruebas de las capacidades humanas que no podían ser negadas ni suprimidas. El hombre que había sido enviado a morir como un exiliado roto había regresado como algo mucho más peligroso para el orden establecido. Se había convertido en un símbolo del potencial humano desatado y en un líder que inspiró a otros a exigir algo mejor que las obras ofrecidas por los amos alienígenas. Jake Morrison de hecho se había convertido en una leyenda, pero no del tipo que existe solo en historias. Se había convertido en el tipo de leyenda que cambia el curso de la historia y le da a toda una especie el coraje de reclamar su lugar legítimo entre las estrellas.